Colegas y compañeros, 7 de la tarde y 1 minuto en Chile, 8 de la noche en Argentina y Uruguay. Capítulo número 19 de la segunda temporada de Abiertamente. Bienvenidos a todos los que nos tienen la valentía de seguirnos todavía después de este segundo año casi completo. Vamos a saludar a nuestros panelistas, al panel estable, y vamos a anunciar de que lo que ya dijéramos la vez pasada, hoy seguimos hablando de suicidio. Seguimos hablando de suicidio y suicidalidad, que esperamos haya quedado relativamente claro la vez pasada, que se trata de conceptos un tanto distintos, o uno engloba a otro, pero la suicidalidad es un concepto bastante más amplio, no tiene que ver solo con la conducta que termina con el suicidio consumado. Sergio Strejilevich, director de área, experto en ánimo, bipolaridad, premiado internacionalmente, bueno para contar chistes, historias, todo lo sabe, lo que no lo inventa. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, eso estoy inventando. No estás tan bien, entonces, ¿eso es? No, sí, fantástico, fantástico. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estoy vivo, está muy bien. Eso, estamos sanos, estamos sin COVID. Bueno, vamos, sigamos. Danilo Quirós, experto en ánimo, ansiedad, director de Nepsis. ¿Qué tal, Danilo? Bien, bien. Qué bueno. ¿Todo bien? Buen ánimo para la jornada que viene. Así es. Mariana Urtueta, psicóloga, psicoterapeuta, experta en ánimo y educar todo lo que tenga que ver con aquello, y jefa de la psicoterapia en área Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien por acá? Todo bien, qué bueno, me alegro. Bueno, vamos a entrar entonces de frentón en el tema que nos convoca hoy. Y hemos estado conversando entre nosotros, le cuento a la gente que nos escucha, cómo seguir abordando un tema como suicidio, que sabemos que se puede abordar de múltiples formas y en diferentes profundidades, pero abordarlo de la forma menos academicista posible y que sirva, ¿no? Que le ayude a la gente que nos escucha, que le ayude a lo mejor a personas que han experimentado el pensamiento suicida, la idea suicida, personas que han actuado a lo mejor en conductas suicidas que por supuesto fallaron, digamos, personas que tienen conocidos, familiares que pudieran haber fallecido por suicidio o que tengan intentos de suicidio, etcétera, amigos y tantas personas que nos pueden rodear, porque como ya sabemos, la suicidalidad no es infrecuente, por lo tanto, es probablemente un fenómeno menos raro de lo que creemos. Estamos cercanos, casi seguro, a personas en nuestra familia, entre nuestros amigos que han estado ahí, que han estado circulándole esas ideas en la cabeza. Y ciertamente, aunque raro, como ya lo explicaba Danilo el otro día, aunque raro el evento del suicidio mismo, por supuesto, entre el mundo de personas que nos interesa lo anímico, que nos interesan las enfermedades anímicas o que las padecen o que tienen cercanos que las padecen, es posible que conozcan personas que hayan muerto por suicidio. Así que es complejo decidir esto. ¿Cuál será la mejor forma de acercarnos y de ayudar y de entregar algo que sirva? Danilo decía, ¿por qué no tratamos de desmitificar las cosas que se dicen, las cosas que se cree que se saben, o incluso aquellas que se sabían en algún momento, las dábamos por realidades absolutas, pero que el desarrollo de la disciplina, el desarrollo de la medicina, el desarrollo también de la suicidología, si se quiere, porque podríamos pensar que se va constituyendo en una disciplina por sí misma el tema del suicidio y la suicidalidad, ha ido cambiando justamente los parámetros y cambiando las realidades que se daban por hechas y que hoy día quizás ya no son tantas. Y una manera de hacerlo es justamente tirando acá los mitos, y es lo que yo les propongo hacer hoy día, queridos colegas. Yo voy a tirar algunos mitos y vemos qué piensan ustedes, ¿no? Sobre cada uno de estos mitos. El primer mito quizás el más sencillo de desmentir, o no sé si desmentir, pero de aclarar, porque fue parte de lo que hablamos la vez pasada, pero se lo dejo al que quiera.
a mí me enseñaron cuando yo me formé como psiquiatra, y eso es lo que yo me dedicaba a educar a la población en ese tiempo, la depresión mayor es el fenómeno subyacente, es lo que está detrás de la mente de alguien que actúa en forma suicida o comete un suicidio. Por lo menos en el 80% de los casos esto es demostrable. Había un episodio depresivo mayor cursándose en esa persona cuando actuó. Mito número 1. Mito o realidad. ¿Quién quiere rebatir o confirmar? Danilo. Soy yo. Posiblemente es así. Posiblemente la mayor parte de las personas que tienen actos suicidas o que tienen suicidalidad o una buena proporción de ellos tienen una condición psiquiátrica, y de las condiciones psiquiátricas probablemente la depresión y la depresión bipolar, el trastorno bipolar probablemente aún más, son de las condiciones más, podríamos llamarlas letales, donde aumenta el riesgo de suicidio. ¿Mm? Ahora, lo que se sabe, digamos, ahora, y lo que se ve es que no es una condición que sea necesaria. ¿No? No solamente la depresión aumenta el riesgo de suicidio, también la angustia aumenta el riesgo, también otras condiciones, muchas veces asociadas a ánimos distintos, a impulsividad, a angustia, aumentan el riesgo. Y también hay personas que no están cursando una patología, es decir, una patología psiquiátrica, que no están cursando lo que uno llamaría un trastorno depresivo o un trastorno bipolar, que también tienen ideas suicidas e incluso pueden tener riesgo de suicidarse. Entonces, Claro, porque antiguamente todos decían, mira, tal persona se suicidó, se cree que se suicidó. Y entonces la pregunta que venía a continuación es, o era, ¿pero se sabía que estaba enfermo? O sea, la gente no sabía que estaba enfermo. Y esto no era menor como tema porque para las personas más cercanas que a lo mejor no vinieron venir lo que iba a ocurrir, surge todo un tema de culpas, de recriminación, de cómo yo no supe que estaba enfermo, qué pasaba que no me dijo que estaba enfermo, pa. Entonces, como dices tú, Danilo, primero a lo mejor puede ser que haya alguna condición que está subyacente, pero esa no necesariamente tiene que ser formalmente un episodio depresivo mayor, que es el nombre formal que tiene la depresión, ¿no? O depresión mayor. Entonces tú dices, pueden ser fenómenos angustiosos también que lleven a alguien a actuar así, ¿no es cierto? Y incluso cosas que no ameriten un diagnóstico. ahí Y voy, como a eso quería hablábamos, ir. como hablábamos la semana pasada, la forma que pueda tener la idea suicida puede ser muy variada, digamos. Entonces puede aparecer en distintos tipos de condiciones, digamos. E incluso en personas que han tenido, por ejemplo, personas que tienen un trastorno bipolar, que como sabemos ya cursan episodios, nada maníaco depresivo, o que han tenido depresiones, tengan ideas negativas o ideas suicidas en periodos que están bien, en que no están cursando un episodio, ¿ya? Entonces es importante tener presente toda esa variabilidad, y que efectivamente la suicidalidad puede aparecer en otras circunstancias, lo cual a priori es extraño, porque uno pensaría de que la idea suicida es una idea negra, es una idea oscura, que aparece siempre en relación a la desesperanza, a la desesperación y al dolor psíquico. Y si bien eso es cierto para muchas personas, probablemente para otras personas no es así, en donde la idea puede aparecer en un episodio de mucha angustia, por ejemplo, o a veces puede aparecer en un episodio en que no necesariamente no hay ni tanta angustia ni tanta depresión, y que efectivamente pueda emerger, ¿va? Como un fenómeno, a veces en circunstancias en que la gente lo está pasando mal, pero de nuevo, sin tener un diagnóstico. Pero también incluso puede aparecer en periodos en personas que no lo estén pasando tan mal, digamos, y ahí es donde viene la variabilidad del fenómeno. Incluso con posibilidades hasta culturales, digamos, porque puede ser que lo particular es ser japonés en una sociedad que a lo mejor el deshonor es algo que amerita la muerte, y entonces podemos llegar a tener que alguien que tiene un fracaso social muy de gran envergadura pueda sentir bruscamente, sin estar enfermo, sin estar deprimido, que a lo mejor eso es lo que viene, ¿no? Yo les A mí me contaba, parece que, a ver, déjenme sumar voces a esta contestación. Yo creo que
efectivamente, no puede una persona intentar suicidarse o cometer suicidio sin que por detrás tenga lo que llamamos enfermedad depresiva, ¿no? Esto, o que esté en un episodio depresivo. Esto era concretamente lo que quería llegar. Ahora, justamente, algunas personas terminan intentando matarse o cometen suicidio habiendo sufrido depresión y sin que en ese momento estén estrictamente deprimidos o por lo menos con el tipo de cuadro que las personas esperan encontrar, es decir, con un rasgo fácil de identificar de estar apabullado por pensamientos negativos o con poca energía o con pensamientos negros. De hecho, esto lo sabemos, a veces son momentos, los más críticos son los momentos donde la persona está bien y empieza a sentirse mal de nuevo. Ese puede ser un momento crítico. Otro momento crítico es a la salida de internaciones, cuando la persona está mejor pero no del todo bien. Hay que recordar lo que charlamos la vez pasada, que hay suicidios impulsivos, son más raros, por suerte, vinculados a otro tipo de patologías. Entonces, nada, yo creo que el primer mensaje es: esta es una eventualidad que puede suceder. En general hay señales de alarma, en general hay, la persona suele estar asistida, digamos, pero no es algo que está vinculado a estar muy, muy, muy triste. O sea, no es el final de un increyendo de tristeza. Es decir, pasa por otro carril. Y eso también yo creo que uno lo cuenta, ¿no? Porque en cierta manera uno dice, bueno, entonces ¿cuándo va a suceder? Entonces espantoso, no lo podemos prevenir, no podemos saber cuándo va a pasar. Bueno, la verdad que algo de eso es cierto, pero también es cierto que eso también evita que las personas que están involucrados que tienen seres queridos, que puedan sufrir depresión o trastorno bipolar, que son patologías que en cierta medida aumentan el riesgo de tener este tipo de eventos suicidales o de suicidabilidad, crean que no se les pasó algo, crean que se les pasó algo, que no entendieron algo. Es decir, también en cierto sentido es la culpa, digo esto porque todos lo sabemos, la culpa y el estar buscando las causas en general no lleva a ninguna solución. Es decir, todo lo contrario. Probablemente empeore las cosas y genere angustia que no conduzca a nada. Entonces, justamente es un tema que tiene que ser discutible, sin esperar un cortejo demasiado específico, y uno puede preguntarle a alguna persona cuando la ve rara si no estarás con alguna idea de este tipo, che, acordate que podemos hablarlo. Es decir, no hace falta que haya un escenario operístico para que suceda un evento de estas características. A veces lo hace gente que está particularmente bien, es decir, particularmente bien habiendo estado muy mal, digo, y nada, es algo que uno tiene que poder saber y charlar y preguntar. ¿Mm? Eso era algo, eso de cuándo puede ocurrir, es uno de los mitos que voy a preguntar en un instante más, pero antes de eso, ok, entonces no es condición forzada y obligada que tenga una depresión mayor. Sin embargo, dejemos dicho acá que hay condiciones que si ocurren, que si existen padecimientos, enfermedades, esa persona tiene más chance que alguien de la población general de en algún momento en la vida padecer aquello. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, Hay a mí me gusta algo. enfermedades psiquiátricas que tienen un mayor riesgo de que ocurra evento suicida o suicidalidad o consumación suicida que otras personas que no tienen esas enfermedades. Entonces, Sí, y ahí me- dejemos dicho eso y digamos más o menos qué enfermedades sí se sabe que están asociadas con un mayor riesgo de que en la vida de esa persona ocurra ideación suicida o conducta suicida. Y ahí me parece que le pesqué la punta del ovillo es difícil este tema. Yo no sé si se da cuenta la gente, nos cuesta a nosotros Por supuesto, eh, porque administrar la información de manera de que sea no solo accesible, sino también que sea provechosa y que no exacto, es sea difícil. simplemente un show off de situaciones angustiantes. Una de las cosas que estamos intentando decir es que uno puede estar con ideas suicidas o con
sensaciones suicidas, vamos a decirlo, ampliar un poco más, y que esto genera un sufrimiento en sí mismo. Entonces, a veces, el poder acercarse y abrirle la puerta a esa persona para que cuente que está con esos pensamientos que suelen ser muy dolorosos, aterrorizantes, ya genera un alivio. Exacto. Entonces, salir de esa idea de que es el final de una cadena de infortunios o que sucede cuando el barco ya eminentemente se va a hundir, a esas personas, a las que están con ideas suicidas, a las que tienen fenómenos suicidas y que no forman parte de esa escena, la imaginada o la pretendida, digamos, que según uno se les puede acercar y decirle, che, estarás de nuevo con estas ideas, te está pasando, acordate que me podés contar, no hay nada avergonzante en eso, entendemos perfectamente que está por fuera de tu dominio, que lo padeces, no que lo buscás. Muchísimas veces es, nada, una vía de enorme ayuda y de alivio, ¿no? Así que ese es otro de los mensajes. Sí. Danilo. Y en ese sentido, totalmente de acuerdo con Sergio, digamos, que lo que uno no puede manejar, digamos, son las emociones y son las cosas que entran a la cabeza, digamos. A la cabeza puede entrar cualquier cosa, digamos, y una de ellas son la idea suicida. Y en ese sentido, uno no debiera sentirse culpable, digamos, de aquello, ¿verdad? de que entren esa idea, sino que, y después vamos a hablar de eso, de qué es lo que uno hace con esa idea, digamos, eso es lo importante. Pero la idea suicida tampoco es un buen indicador muchas veces de la intensidad de otros fenómenos. ¿A qué me refiero? Hay personas que están gravemente deprimidas y que en la vida han estado tremendamente deprimidas y jamás se les ha pasado una idea suicida en la cabeza. Hay personas que han estado muy deprimidas y que han tenido ideas suicidas y que se mejoran, pero aún estando mejor, mantienen la idea suicida, ¿ya? O sea, en ese sentido, la ideación suicida no es un indicador muy claro, digamos, de la intensidad de lo que a uno le está ocurriendo, ¿ya? Es un indicador de otras cosas, sin duda, digamos, ¿verdad? Pero es un fenómeno que uno debiera considerarlo paralelo, puede tener alguna relación con la depresión, puede tener mucha relación con la angustia, puede tener mucha relación con otros fenómenos también. Tú hablabas, por ejemplo, qué es lo que pasa en ciertas sociedades, o qué es lo que pasa ante ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando hay humillación, por ejemplo, Bueno, o la cuando derrota hay social, ¿no? o cuando hay lo que tú llamas derrota social. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay crisis económicas masivas, donde se observan aumentos de las tasas de suicidio? ¿Ya? Y eso no es lo mismo que angustia, no es lo mismo que depresión, no es lo mismo que desesperanza, no es lo mismo que sensación de una carga para la sociedad o para los seres queridos. O sea, todas esas dimensiones son relevantes para la idea suicida y en cada persona puede operar de una forma distinta. Entonces, no es solamente decir, mire, yo estoy muy grave porque tengo mucha idea suicida y a lo mejor la persona efectivamente estaba mejor de su depresión, pero sus ideas suicidas siguen ahí. Entonces, eso es mucho más complejo en ese sentido este problema que simplemente decir de que se suicidó porque estaba muy deprimido, digamos, no opera, digamos, de una manera tan lineal en ese sentido. Muy bien. Perdón, yo quería Mariana, decir algo. Perdón, no te vi, Mariana, disculpa. No, me parece que todo, digamos, que todo este desgrane, digamos, que estamos haciendo, lo que va llevando es a esto que hablábamos un poco la vez pasada, ¿no? Que es necesario preguntar y preguntar para poder saber qué son esas ideas en esta persona en particular. ¿A qué remiten estas ideas en esta persona en particular? A veces uno empieza a preguntar y aparece un poco esto que decía Danilo recién, ¿no? La idea del suicidio como escapar a cierta sensación de falla social, de deshonor, de no cumplimiento con ideales familiares, del entorno, propios, ¿no? Digo, y aparecen muchas veces y uno dice, bueno, por ahí no es una patología en sí misma, pero sí el sentir que uno está desajustado con respecto a las expectativas que uno tenía, que los demás tienen sobre uno, muchas veces es acompañado por esta idea de suicidio como solución de problema, ¿no? Muchas veces aparece como una solución de problema. Otras veces aparece, como decíamos la vez pasada, como una ideación automática que se me impone y medio de la nada me aparece y entonces vamos a hacer otra cosa con eso. En otras ocasiones aparece también como
la desesperanza unida a un episodio anímico, y entonces uno va a hacer otra cosa con eso. Quiero decir, el hecho de que de poder preguntar y poder ver qué es esta idea para esta persona y Tal cual. qué lugar tiene en su historia y en este momento puntual y qué significado tiene y qué peso tiene, nos da posibilidad de hacer cosas diferentes. Lo que no quiere decir es que siempre podamos evitar un evento, pero sí nos permite ubicarlo y trabajarlo de lugares diferentes, ¿no? Entonces creo que esto digo, es fundamental, es importante, ¿no? Y esto de poder sacarle la cuestión de que es algo vergonzante, ¿no? Y que uno no debería contar, ¿no? Uno no lo debería contar porque es una vergüenza estar pensando en estas cosas o estar pensando en escapar de los problemas, pongámosle, de esta manera, ¿no? Y a esto traigo lo que hablamos la vez pasada, el 50% de la población, si se le pregunta en el shopping, decían la otra vez, va a decir que tiene o ha tenido ideas. Bueno, entonces quiere decir que no nos deberíamos avergonzar porque probablemente la mayor parte hemos tenido estas ideas. Claro, y esa es parte de la dificultad, ¿no? Que tenemos en estos momentos al tratar de hablar sobre un tema como este, de no frivolizarlo, de no banalizarlo, de no normalizarlo en exceso, pero por otra parte no patologizarlo al nivel que la gente lo ha vivido muchas veces con vergüenza y con humillación. Entonces, yo creo que igual, si bien el tema tiene controversia, si bien es obvio y se van dando cuenta los que nos escuchan de que hay matices y que ni siquiera estamos totalmente de acuerdo y alineados, ¿no? Pero yo creo que igual somos finalmente un panel de profesionales de la salud mental que yo creo que tenemos que ir dejando algunas cosas como establecidas, ¿no? Entonces, puede ser, parece muy frecuente o bastante frecuente que alguna vez en la vida una persona haya tenido una idea autodestructiva o de muerte. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Que, por lo tanto, si alguien tiene ideas suicidas, puede ser completamente normal y podemos pasar piola, dejarlo pasar, podemos, por ejemplo, no hacer nada porque igual es tan frecuente. Esa es una. Y la otra que va dentro de estos posibles caminos que llevan a la suicidalidad, de estas diferencias de individuos, que cada individuo tiene su propia manera a lo mejor de ser. Me parece valioso lo que decía Sergio en el sentido de que para aquellas personas que han estado allí, tengan claro de que pudiera, por cierto, no ser el final de nada, pudiera ser el momento peak de algo que puede desaparecer por completo. Es así como hay muchas personas que han estado a un tris de suicidarse, realmente, que no ocurrió porque algo falló, como quien dice, se cortó el cordel, y que sin embargo retrospectivamente en otro momento de su vida dicen, Dios mío, la vida que me hubiera perdido no me lo hubiera perdonado nunca, ¿no? Entonces, sí, puede ser solo parte de un correlato de un momento y que no corresponde a un derrotero que llegó al final, ¿no? Pareciera que llega al final, por eso una persona se suicida, pero hay que saber que las historias también tienen segundas chances y terceras chances. Quizá ahí, ¿no es cierto?, uno podría preguntar de nuevo, bueno, y entonces, perdón, es otro mito que quiero traer a colación, pero Danilo, que levantaste la mano. Dime Sí, lo lo que que... pasa es que hay otro mito, ¿verdad?, que quiero ligar. ¿Por qué esta vuelta que le hemos dado a este tema? Que el mito de si preguntar, muchas veces se dice, si preguntar sobre el suicidio, lo tocó Sergio en algún momento y Mariana también, si preguntar sobre suicidio a una persona induce ideas suicidas, y si efectivamente es conveniente preguntar o no a una persona que uno sospecha que le está ocurriendo, ¿ya? Ese Antiguamente, cuando uno hacía psicoeducación, decía de ninguna manera. Antiguamente decía de ninguna manera. Nosotros, Danilo, esto lo hemos discutido en otros momentos, digamos, y a veces hasta nos hemos dicho a nosotros, ¿será a que de la, ningún... a la oración completa, digamos, de ninguna manera que... No, de ninguna manera el preguntárselo a alguien o el hablarle a alguien acerca de la posibilidad de que esté teniendo ideas suicidas puede ser malo para esa persona. Malo en el sentido, oye,
a nadie se le ocurre suicidarse porque otra persona se lo cuenta o se lo comenta, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que hablarle sobre el suicidio a alguien pueda acercarlo a que ocurra un evento suicida. Y yo les pregunto, ¿están todos convencidos de eso? Y ahí la, Y la, ahí la surge, perdona, y acotación. surge, y no puede a veces ocurrir algo imitativo, por ejemplo, cuando se habla de que alguien se suicidó. Yo sé que es un poquito distinto, pero aprovechando de hablar de mitos, Ujú, se sí. suicidó alguien, se En suicidó situaciones de Raimundo Tupper, como nos en la pregunta, adolescencia es complicado eso. Ujú. claro, En la adolescencia es nos complicado. pregunta una persona, dice, cuando se suicida Tupper en la cúspide, Tupper es un futbolista muy importante en Chile, que en una gira a Costa Rica, en un partido que tenían, minutos antes o la noche previa al partido se tira del edificio, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Sí, sí. Y esta pregunta está ligada con la anterior, y en ese sentido la pregunta es sí, la respuesta es sí, pero. ¿Ah? O sea, una persona, si uno sospecha, digamos, de que una persona está con ideas negras, uno puede preguntarle qué es lo que le está pasando, como decía Sergio, y efectivamente eso ser liberador. A ver, depende del contexto. En el contexto médico, el médico siempre debiera preguntar a una persona, si es que está en el tema, digamos, el psiquiatra, por supuesto, siempre, el médico general, si está hablando de depresión con un paciente, tiene que preguntar si tiene ideas negativas, si tiene ideas suicidas. Pero el hermano, el papá, la mamá, el amigo, digamos, podría preguntarle a una persona sin temor a que eso vaya a gatillar o que vaya a desencadenar o que vaya a empeorar las cosas. Y uno debiera decir sí, pero también depende mucho de qué es lo que uno vaya a decir, dependiendo de qué es lo que le Exacto. respondan. ¿Ah? O O sea, ¿qué sea, va a hacer con la respuesta ¿qué cuando va a le hacer digan con la sí? respuesta? Exactamente. Porque también uno puede responder inadecuadamente. ¿Ah? Por ejemplo, una población que obviamente que en este tiempo hay mucho más sensibilidad respecto al tema, que efectivamente tiene un mayor riesgo de suicidalidad y riesgo suicida en la población LGTB. ¿Ya? Es la población que tiene una orientación sexual distinta o que efectivamente su postura en relación al género o que tienen un género, digamos, que pueda definirse no necesariamente cómo se aprecian o cómo se ven y efectivamente la persona quiere que sea tratado de una manera distinta o que efectivamente tenga una orientación distinta. Entonces, si uno le pregunta a una persona que es gay o que es lesbiana y que tiene ideas suicidas, y uno le va a contestar, sí, lo que pasa es que en tu condición eso es esperable, claro, es una muy mala respuesta, digamos. Además de ser una brutalidad. Además de ser una brutalidad, digamos, contestar algo así. Entonces, efectivamente uno tiene que tener también presente cuáles pueden ser los sesgos que uno pueda tener al respecto. Y en ese sentido, no cualquier respuesta es buena, digamos. O sea, si uno va a O responder una moralización cualquiera, de con cualquier una tipo, moralización de cualquier tipo, religiosa o de cualquier tipo, podría ser realmente nefasto, ¿no? podría ser muy dañino. Y efectivamente también hay que tener presente cuáles son mis posturas respecto al tema. A lo mejor hablar de suicidio a mí me produce mucha angustia y efectivamente no sé qué es lo que podría responder si alguien me dice que tiene esa idea negativa. Bueno, quizás es mejor no ponerse en ese escenario y pedirle a la persona que mejor consulte con alguien a quien sí pueda preguntarle una cosa así. ¿Ya? O sea, en ese sentido, no cualquier respuesta va a ser una buena respuesta y eso hay que tenerlo presente. Yo quisiera, frente a eso, Danilo, aclarar, porque queremos justamente orientar a la gente. Yo creo que uniendo las dos cosas que dijo Sergio y lo que dices tú, yo creo que preguntar cuando tengo la duda, preguntar si sospecho que mi hijo, que mi familiar, que mi pareja, que mi padre, si sospecho, yo creo que preguntar está es sin duda mejor que no preguntarlo. Yo creo que sí. Si el punto quizás es que no solo si voy a saber qué responder, por supuesto, pero y si yo tengo la sensación de que no voy a saber dar una buena respuesta, entonces mejor no pregunto, yo diría que no es ese el punto. Yo diría que el punto es que ante una respuesta dubitativa de parte de la otra persona, puede que sí, o alguien tú le preguntas si está pensando en morirse o en matar, y no te responde, pero se le caen las lágrimas y guarda silencio. Bueno, nos está comunicando algo bastante contundente. Yo creo que lo importante ahí
es que acto seguido tiene que pasar algo más, aunque yo no sepa qué responder. Y ese algo más es que alguien que sí sabe qué hacer tiene que entrar en escena. Yo creo que esa es un poquito la idea. Ese es el Sergio, punto. No, no se puede preguntar y que te respondan que sí y no hacer nada, digamos. claro, Bueno, O me quedarse así. aterro, me apanico y arranco. Claro. No, eso no bueno, puede a ser. ver, déjenme opinar al respecto. Está muy bueno el tema. Primero, cuando yo contesté, cuando les comentaba lo que decía Mariana sobre preguntar y sobre todo algo que rescataba Mariana, preguntar qué le significa a esa persona en particular esas ideas, ¿eh? Porque hay gente que las tiene y como que las maneja, gente que choca con alguna concepción religiosa o moral y entonces las sufre más que otro, gente que las romantiza, es decir, en cada persona va a tener un impacto diferencial. Esto es una cosa. Pero ahí yo Un estaba, poeta maldito. claro, ahí yo estaba hablando siempre desde la posición nada, de profesional de la salud mental. Ahora, imaginemos esta escena que están planteando ustedes con respecto a un familiar, que nota que su ser querido está algo raro y se atreve a decir, che, estarás pensando en matarte. Supongamos, vamos a hacerlo más sencillo, que alguna vez la persona o tuvo un intento suicida, o tuvo una acción autolesiva, o hay una historia de suicidio en la familia. Entonces, esto lo llevo a preguntar. Primero de todo, una de las cosas que hay que recordar es que si supongamos que mi papá, que sufría del corazón y que finalmente la enfermedad vascular lo terminó matando, se tomaba el pecho, yo no pensaba que estaba cantando el himno, yo pensaba que estaba con dolor precordial, es decir, que estaba con lo que se llama angina de pecho. Entonces yo decía, papá, ¿estás con angina? ¿No? Y él me contestaba que sí. Ahora, yo no esperaba sacar ahí, hacerle el cateterismo en el living de mi casa. Yo lo que decía es, ¿llamamos a la ambulancia? Sí, no, punto. Es decir, era una pregunta para hacer intervenir un tercero que estaba en condiciones de lidiar con el problema. Ahora, el problema es que nadie se le ocurre agarrar el catéter y ponerle un stent en el living de la casa a alguien, pero la gente cree que sí está en condiciones de aconsejar, prevenir o tratar la ideación suicida de manera naturalística. Y la verdad es que si ustedes escuchan, se deberían dar cuenta que tenemos mucho más conocimiento de por qué se produce un infarto y cómo evitar que suceda, de que cómo se producen las ideas suicidas y evitar que sucedan. Entonces, no habría ningún otro lugar, se me ocurre, más indicado para pedir ayuda a terceros que ante la detección de este problema. Esto es lo principal. Lo segundo es, esto es donde, lejos de quedarse callado, hablan. Y me refiero a, ¿cómo vas a estar pensando esa boludez? O dale, poné pila, mirá, con todo lo que te queremos. Es decir, que a uno le sale, a ver, no lo estoy diciendo, yo probablemente si alguno de mis hijos lo diría, lo pensaría, capaz un poco por entrenamiento me mordería la lengua antes de decirlo, pero créanme que me tendría que morder la lengua para no tener una contestación invalidante o juiciosa en el sentido de generar un juicio sobre lo que está diciendo esa persona, cuando en realidad lo único que tendría que decir, bueno, eso qué grave lo que está pasando, yo sé que eso genera mucho sufrimiento, vamos a ocuparnos para aliviar eso que te está pasando. Punto. Porque no hay mucho más para decir. No, Yo no te cabe voy a nada más. acompañar, voy a estar al lado tuyo. Si uno se puso muy nervioso y le tiemblan los pies, mejor decirle, che, bueno, a mí me pone muy nervioso, no te asustes, yo voy a intentar de controlarme, no te preocupes. Es decir, tampoco hay que hacerse el macho y el frío, perdón, macho o la hembra, quiero que me agarren los comandos, digamos, en el sentido de que no hay por qué dar una muestra de fortaleza psíquica ante esas circunstancias. Porque estamos hablando de que uno en general esta escena la va a vivir con un amigo, con un ser querido, con un familiar. Entonces lo más probable es que a uno se le arruguen todos los esfínteres y se sienta muy, muy asustado de lo que está pasando. A ver, déjenme derivar un poquito. Mariana y yo fuimos testigos, teníamos un compañero de trabajo. Nosotros hacíamos un asado a fin de año con los compañeros de trabajo y nos pasó que llegamos al asado, faltaba uno, llamamos y se había suicidado. O sea, sí, estamos hablando de un colega
trabajaba en un hospital con centenas de colegas, nadie había advertido la situación y nos quedamos todos con los tenedores, con los cubiertos en la mano. Entonces, estamos diciendo esto es realmente difícil de manejar para todos. Entonces, si uno va a preguntar, tiene que ser consciente de que va a acceder a una información que no lo obliga a actuar, que lo único que está haciendo es siendo empático y poniéndose en posición de poder escuchar el sufrimiento de otra persona, pero nadie lo obliga a uno a ser el garante del tratamiento de la solución del problema. Es decir, está muy bien con abrir la puerta, preguntar, y como decía Danilo, y si uno no tiene nada para decir, mejor callar, simplemente acompañar y solicitar ayuda. Eso está muy bien. Y si se lo ponen a pensar, es lo que hacemos en el 90% de las situaciones de salud, nadie se le ocurre suturar a un familiar si no es médico, nadie se le ocurre trasplantarle un riñón, es decir, nada. Entonces, Y sí, simplemente con poder abrir la puerta y escuchar, nada, es súper importante, y no emitir juicios, ni invalidantes, ni que hagan un juicio moral, psicológico, médico, legal, religioso, de nada, porque es un territorio lejos de lo que pensamos, totalmente incomprensible. Este es capaz lo que queríamos decir. Miren, no es fácil de entender. No lo entiende usted, bueno, no entiende nada, nadie esto, de buena manera. Entonces no es que usted no tiene una respuesta, no existe. Eso lo tiene que a usted, en todo caso, autorizar en su desconocimiento, es decir, y no querer generar un conocimiento que no existe frente a una persona que está sufriendo mucho, o a priori pareciera que está sufriendo mucho. Parece que este es un buen consejo, ¿no? Es decir, sí. Yo iba a decir, Sergio, tantas veces vemos padres, yo por lo menos lo he escuchado 1000 veces, padres o familiares, pero más comúnmente con padres de jóvenes, adolescentes, en que nunca se les hubiera ocurrido preguntárselo, nunca se hubieran acercado a su familiar con el tema, pero han temido el tema por largos años, muchas todos, veces. Han estado aterrados con el tema. Yo he hablado con padres que han tenido terror de que eso pudiera ser lo que está a punto de... Y aún así el tema es tan difícil de acercarse, ¿no? Le preguntan al doctor si acaso pudiera ser que alguna vez tuviera ideas su familiar. ¿Te das cuenta? O sea, no ocurrió nunca la idea de que yo le puedo preguntar si te sientes tan mal como estás diciendo tú, ¿no? A un familiar. acá hay un par de comentarios y preguntas muy importantes. Dice, ahora pregunto yo, ahora hago yo de José Vitral. Dice, ¿existe la posibilidad que el entorno pueda ser causante de un suicidio, llámese entorno laboral, social, educativo, por bullying o otra situación? Yo respondería sí, pero. Yo Yo respondería respondería, no. claro, yo Bueno, Yo para que respondería vean, respondería, no. Así para que que parte vean. tú. no. Yo Yo, respondería yo resp- yo respondería tal vez detonante, no a eso, causante. ese era mi pero. Yo iba a decir que alguien llegue a actuar autodestructivamente requiere de mucho más que una situación compleja, sin duda, muchísimo más que eso. No es que sepamos exactamente qué más, pero hay una serie de aspectos que tienen que ocurrir para que alguien llegue a consumar el acto o a actuar suicidamente. Pero no hay duda, y lo sabemos, que circunstancias de profundo hostigamiento, bullying grave. Tengo un paciente que estuvo a puertas de morir, a puertas, fue milagroso nomás, porque cuando sale del closet, su familia entera, digamos, se va en contra de él y lo hostilizan, lo hostigan, lo echan de la casa, etcétera, etcétera. O sea, de que las circunstancias pueden provocar que alguien quizás, y aquí está el punto, no hubiera llegado a ese punto. Se requiere mucho más que una circunstancia, pero hay personas que nunca hubieran alcanzado la intensidad de cualquiera sea lo que les ocurre para llevarlos a actuar si no hubiera pasado ese bullying sostenido, ese bullying sin sanción, ese bullying sin contrapeso, esa sensación de indefensión que no prospera, que no hay a quien acudir, o
eventualmente, ¿no es cierto? Sencillamente una situación de ¿cómo se dice?, de acoso, que pudiera ser muy, muy difícil de salirse de ella, un acoso que la persona se siente muy atrapada. O sea, pensar que eso no puede llevar a alguien a actuar, no, es desconocer historias que conocemos. Hay historias que conocemos. Por eso digo, ¿puede el entorno o la circunstancia provocar que alguien actúe? Yo digo, sí, pero. ¿Se entiende mi sí, pero? Ahora pueden contestar los que dicen no, pero. Sí, Soy Mariana, ¿iba a decir algo? No, Mariana. no, yo iba en la misma línea. Me parece que esa situación puede ser un detonante de un montón de otras cosas que, digamos, como decir, como que van como engranando, ¿no? Y hace que esto termine sucediendo. Pero eso como único elemento, bueno, pues sí, ese elemento unido a otro montón de cosas puede propiciar. Es decir, no todo bullying va a terminar en un intento de suicidio o en un suicidio. Ahora puede ser que una situación de bullying sostenida en un contexto, digamos, de precariedad tal vez de otros aspectos que no den contención, podría suceder, ¿no? Es decir, por eso digo como detonante de algo que ya viene, digamos, de alguna manera no pudiendo vehiculizar una situación de sufrimiento, como puede ser, por ejemplo, Hay casos que se hicieron mediáticos en nuestro medio no hace mucho, ¿no? Como el chiquillo, la chiquilla que sufrió bullying en el colegio y que después entonces aparecen un padre o una madre frente a las autoridades del colegio diciéndole, ustedes lo mataron, ¿no es cierto? Por supuesto. El bullying no produce suicidio. El hostigamiento, el acoso, no produce suicidio. La inmensa mayoría de las personas que viven bullying, que viven acoso, que viven abuso, no se suicidan. Es verdad. Pero ahí está el punto. Sí, Sergio. pero yo quería decir, me parece que otra cosa que vale la pena compartir es que uno de los factores que a mí me enseñaron, a todos nos enseñaron como protectores del suicidio, es tener un entorno social rico, digamos. De hecho, perdón, eso es lo que iba a decir, que uno de los factores predictores del suicidio es la soledad. Es decir, y es cierto, se suicidan más personas que están solteras o viven solos que personas que están en pareja o están viviendo con su familia. Ahora, siempre nos lo enseñaron como factor predictivo, y yo, en todo caso, me parece que lo interesante sería contarlo como un factor protectivo que a veces no existe. Porque la situación de bullying, de la que estamos dando vueltas por alguna razón, porque probablemente, como contás vos, José, hay muchas historias asociadas, justa o injustamente con esto. Es decir, hoy por hoy, yo creo que si un adolescente comete suicidio, lo primero que va a preguntar la gente es, ¿le hacían bullying? O sea, ya es medio automático. Pero el bullying tiene una cosa como factor de hostigamiento por pares, es que puede estar acompañado de soledad. Es decir, yo, por ejemplo, pensemos en los judíos en los campos de concentración, bueno, los judíos, los armenios, todo lo que estaban en campos de concentración, digamos, donde la tasa de suicidio, si bien existía, no era la que uno debía pensar ante semejantes vejaciones. Bueno, ahí el cuidado colectivo debe haber cumplido, no estoy inventando, pero estaba con otros, era algo compartido, uno estaba con pares, estaba conviviendo. El bullying puede dejar sola a una persona. Entonces, digo, porque me parece que este es el factor capaz más siniestro de esa situación y que puede en alguien especialmente vulnerable a eso, llevarlo a cometer suicidio, que es no solo estar siendo hostigado, como decía muy bien Mariana, de manera crónica, es mucho más grave estar sostenidamente hostigado que ser hostigado mucho un momento. Ese es otro factor importante. Acá es mucho más grave pequeños golpes continuos sin capacidad de recuperación que uno fuerte. Estoy siendo metafórico, obviamente. Pero hay gente que recibe bullying en el contexto de pequeños grupos, es decir, ¿no? Es decir, está bien, a mí me hacen bullying, pero tengo mis amigos, somos los raros, los no populares, como quieran llamarlo cada uno, y desde ahí generar ese factor de protección. Hay otros que no encuentran ese factor de protección y probablemente tampoco lo encuentran en la casa o no están en condiciones de generar, porque también es cierto que muchas veces las condiciones que hacen vulnerable a la persona de cometer suicidio son las mismas condiciones que hacen
lo hacen vulnerable de sufrir bullying. O sea, porque hay algo en la conducta de esa persona o en el modo cognitivo, en el carácter, que hace que sea objeto del acoso social, de la agresión social. Entonces, nada, de nuevo, ahí el punto es la compañía, ¿no? La sintonía, la empatía con alguien que capaz es complicado hacerlo, es decir, todo esto es el huevo y la gallina al mismo tiempo, es decir, la gente que tiene poco red social de apoyo, no es porque se la han negado, a veces no la puede construir, entonces uno tiene que ir a brindar apoyo en alguien que no lo recibe bien o que no responde de la manera que uno espera ante esa red de apoyo. Pero bueno, y ahí con esto termino. Yo creo que sí el entorno puede favorecer, obviamente en una condición preexistente, pero de la misma manera que uno protege a determinadas personas más del frío que a otras, de la misma manera hay que proteger más de ciertos estresores a algunas personas que a otras, y entonces ese entorno que de por sí no debería generar ese daño sí lo puede generar en alguna persona en particular. Y no se puede echar, y de nuevo, echando culpa no avanzamos a ningún lado. Pero Respuestas breves. Entonces, ¿qué pasa con la gente que puede sentirse culpable? ¿De qué se trata la culpa? ¿De un cercano que no vio, que no escuchó? ¿De una institución que no tomó medidas? ¿De unos amigos o compañeros de curso que no reaccionaron? Etc. Sí, Danilo. No sé si se pueden las respuestas breves, José, en un tema que es tan... Sí, que bueno, tan- eso que lo es tan- pensé. Mira, lo dije y te casi me arrepentí inmediatamente. Después te dije, arrepentiste al tiro, digamos. me arrepentí al tiro. No Sí, y podemos yo, responder muy breve nada de esto. exacto, y en ese sentido, de acuerdo con todo lo que se dice y al mismo tiempo no de acuerdo, ¿eh? Uno de los problemas y aquí, perdonen lo academicista, digamos, uno de los problemas con el suicidio es que, y con la suicidalidad, es que uno tiende a tratar de entenderlo, ¿ya? Tratar de comprenderlo y a juntar los factores que le llevan a uno a tener una comprensión, ¿ah? Por ejemplo, y nos pasa cuando en algunas oportunidades, por ejemplo, pacientes nuestros, ¿ya? Que se han suicidado, de colegas, que nos juntamos en reunión a tratar de entender qué es lo que pasó. Y uno dice, mira, lo que pasó es que de niño había trauma y que después pasó esta otra cosa y que después tenía este diagnóstico que se le cambiaron y estaba con este medicamento y le pasó esto y suicidio, ¿va? Y uno hace una comprensión de lo que le ocurrió, ¿ya? Ahora, cuando uno vuelve sobre las historias, por ejemplo, de los pacientes, historias exactamente iguales o mucho peores en el otro 99% de los pacientes no terminaron en suicidio. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que efectivamente cuando un ser querido cercano o cuando un paciente, por ejemplo, se suicida, uno trata de comprender y uno trata de pegar. Y uno dice, mira, lo que pasó es que era esto y esto otro, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los factores que encontramos? Depresión, angustia, desesperanza, soledad, humillación, derrota social, etcétera, que son los factores psicológicos, podríamos llamarlos, que nos permiten comprender. Pero por lo menos desde mi punto de vista, es importante transmitir a las personas que también hay otras dimensiones y que efectivamente han sido poco exploradas. Por ejemplo, las personas que tienen ideas suicidas impulsivas y que no tienen que ver con el desánimo, ¿ya? Y O aprovecha de personas, contestar al tiro, alguien preguntó si esas personas que tienen actos suicidas impulsivos, se trata de personas impulsivas. y es súper interesante, no, había visto la pregunta, una muy buena pregunta, Sí, y es una no, buena pregunta. exacto, no necesariamente hay una asociación, y de hecho, en algunos casos, en algunos casos sí hay asociación entre suicidio y la impulsividad, pero en otras poblaciones la impulsividad no va asociada al suicidio, incluso va asociada a una baja del riesgo suicida. Es complejo, pero la respuesta simple es no, ¿verdad? Es no. Muy bueno. Siempre son complejas estas explicaciones. No, claro, porque Pero, o si no la impulsividad se entiende como el propio de un trastorno de personalidad muy impulsivo en una persona a lo mejor limítrofe, entonces que es impulsiva para todo en la vida y por eso también tiene actos suicidas impulsivos. No, no era el caso. no necesariamente. Entonces, ¿cuál es mi punto? Digamos que muchas veces cuando uno va a la autopsia, ¿verdad? Uno va a la autopsia psicológica, de hecho así se llama, no es una manera de decirlo, tratando de buscar la causa, efectivamente uno llega a la gota que rebalsa el vaso.
No, lo que pasa es que hubo bullying, o lo que pasa es que hubo una decepción amorosa, o lo que pasa es que efectivamente, como decía José, salió del closet y la familia le dio... Y efectivamente eso, como decía Mariana, gatilla. Pero la historia habitualmente es mucho más compleja. Las ideas suicidas pueden tener formas que son diversas y no necesariamente es el camino final de la desesperanza y la desesperación. A veces, de nuevo, es el camino de cierta idea impulsiva. A veces, en algunas personas puede ser una voz que le dice algo. En algunas otras personas puede venir de otro origen y que pueda ser complejo. Entonces, creo yo de que el tratar de entender el suicidio, ok, puede servir para algunas cosas, pero a veces no sirve, a veces no permite entender, y el tratar de buscar la explicación a veces sirve para que o la familia o el entorno, digamos, se sienta culpable a lo mejor de algo que no es correcto, sentirse culpable, digamos, respecto a eso. ¿Mm? Hay dos preguntas relacionadas que te voy a pedir a ti, Danilo, también que las respondas. Una acaba de aparecer y en ese caso hay un factor genético en el suicidio que tiene todo un ribete interesante justamente por lo que no es y por lo que sí es. Bueno, exacto. Y déjame preguntarte al tiro con otra que dice, existen secretos familiares, ¿no? Donde alguien se suicidó, es ocultado a la familia. ¿Y en qué medida eso pudiera ser una práctica compleja, complicada o negativa o riesgosa incluso, al negar la información respecto de que eso es un antecedente también genético en tu propia historia, ¿no? Alguien que no sabe que X, el abuelo se suicidó, el papá se suicidó, etc. Sí, sí, y pegándole con la pregunta anterior, eso de la impulsividad, precisamente la genética puede jugar un rol precisamente en los suicidios impulsivos, ¿no? O sea, hay familias, digamos, de hecho hay pedigrís que se conocen, ¿no? Por ejemplo, Hemingway, ya que son, cuando hablo de pedigrí, hablo del árbol familiar, donde efectivamente hay trastornos anímicos y hay suicidios en varios miembros de la familia. Y cuando eso ocurre, muchas veces se da hay un componente genético y aparentemente el componente genético tendría que ver con la impulsividad. De hecho, hay un gen, digamos, relacionado ahí que tiene que ver con el promotor del transportador de serotonina y efectivamente sí hay alguna relación con eso, digamos. Pero recientemente también, a propósito de estudios en mellizos adoptados, cuando se preguntan si esto es solo genética o es crianza, y la verdad que es un mix, ¿no? La verdad que hay factores genéticos involucrados y hay factores ambientales involucrados, digamos, no solamente es una sola cosa. Y con respecto a lo que tú dices, digamos, respecto a los secretos familiares, sí, no una cosa, y este es un antecedente que es relevante, el antecedente de suicidio, cuando uno entrevista a pacientes, les pregunta por la familia y hay suicidio en la familia, siempre es un antecedente relevante. No porque se vaya a heredar necesariamente el suicidio, porque como habíamos dicho, eso es complejo, no es que se herede así tan simplemente, pero puede hablar de lo que nosotros llamamos psicopatología compleja, o sea, puede hablar de que en la familia hay trastornos psiquiátricos de cierta magnitud y efectivamente también esos antecedentes sin duda que son muy relevantes a la hora de irse a tratar una condición de salud mental y tener que compartirlos como un antecedente clínico, digamos. En mi familia hay diabetes o en mi familia hay hipertensión, la gente se muere de infarto, a la gente le da cáncer. Sí, tengo un tío y mi papá y mi abuelito se suicidaron y O sea, efectivamente uno no le oculta, uno no es le un dato oculta, que es relevante, digamos. uno no oculta que el papá murió de cáncer de colon, digamos, ¿no? Porque sabemos que puede tener mucha relevancia en la patología que uno tenga. Uh-huh. Sí. Ok. Entonces, un mito corto. Si alguien anuncia que se va a suicidar, si alguien le avisa a otra persona que se va a suicidar, es obvio que no se va a suicidar. Mariana. Uno, digamos, retomando un poco lo que veníamos hablando recién, ¿no? Esto de la idea de que es para llamar la atención, ¿no? Esto muchas veces también lo hemos aprendido a veces los psicólogos, ¿no? Que aquel que dice es porque en realidad lo está usando de maniobra, o aquellos intentos fallidos son en realidad, ¿no? Intentos como... Juntémoslo con eso al tiro, la pregunta, ¿no? Aquel que avisa o aquel que dice que quiere suicidarse o que ha pensado suicidar, o aquel que ha hecho varios intentos, aunque sean menores, mayores, más letales, menos letales, es porque definitivamente nunca se va a suicidar. Sí, adelante.
No, y me parece que justamente ese es un punto en el cual uno no tiene que caer en esto, digamos, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, cuando alguien supuestamente, entre comillas, amenaza, ¿no? Esto también es usado como el decirlo como una amenaza, o ha hecho intentos que para el entorno son llamadas de atención. Bueno, eso justamente es eso, es un llamado de atención, es decir, que hay que poner atención ahí, ¿no? Hay que poner la atención correctamente, seguramente, y hay que fijarse en cómo poner la atención, pero es justamente para algo a lo cual atender, ¿no? Claro. Eh, Es como recién decíamos, cuando uno se atreve o no a preguntarle a alguien si tiene ganas de... Bueno, en este caso ya eso pasó. El otro nos está diciendo que tiene ganas de suicidarse. Ya exactamente. estamos un paso más adelante incluso, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y muchas veces ocurren cosas, a ver, que son eventos que son serios, lo suficientemente serios para que alguien termine en una guardia hospitalaria con un lavaje de estómago, pero que a la vuelta de eso la persona diga, no, yo en realidad solo quería dormir, por ejemplo. La familia dice, bueno, listo, solo quería dormir, ¿no? Es que estaba muy angustiada y solo quería dormir listo, pasamos, archivamos. Me parece, y ese es el punto en donde uno no puede pasar y archivar, ¿no? Porque darle digamos, el peso que eso tiene, ¿no? Nos permite entonces trabajar sobre qué pasó ahí que solo quería dormir y vamos a decir, y arrasó con el blister de medicación, ¿no? Y esto muchas veces pasa. De hecho, creo que todos hemos tenido de estos casos en los cuales la familia dice, no, nunca ha estado internada. Ah, ¿no? Y uno pregunta y dice, bueno, por clínica médica estuvo varias veces en episodios de sobreingesta de medicación. El Nunca servicio tuvo de una urgencia, intervención digamos. psiquiátrica, ¿no? Pero hubo varias sobreingestas de medicación que fueron lavajes de estómago y vuelta a casa, ¿no? Es decir, como si esto fuese un tema menor, ¿no? Y me parece que no hay que tomarlo como un tema menor. Ahora, eh, si alguien quisiera comentar, pero es que hay personas que se sienten suicidas de verdad, pero con mucha frecuencia, en millones de oportunidades a lo largo de su vida. La inmensa mayoría de las veces no hay acción, pero en algunas quizás hay mayor o menor cercanía hacia actuar, digo yo, porque hay muchos pasos desde que uno lo piensa o se le pasó una idea hasta que actuó, ¿no? Pueden haber un montón de etapas, digamos. Este, entonces, bueno, existen personas que conviven con, con el lado oscuro de la luna, ¿no? Hay personas que dicen, mira, la idea de muerte es, yo vengo pololeando con eso toda mi vida, te dicen, ¿no? Una vez al día se me ocurre la idea de que a lo mejor mejor me mato. De los 12 años, digamos, sí. Sí, sí. Sí, Entonces, ¿qué hay con eso, queridos colegas? ¿Qué hay con eso? Entonces, ah, eso puede ser verdad. eso puede ser verdad, y yo de malo voy a ir por otro lado, que es otra pregunta muy buena que hicieron respecto de la gente. Por si acaso, Daniela de la República Oriental del Uruguay ya está diciendo que debemos terminar, así que Sí, 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 lo vamos digo muy acortando. cortito. Vamos acortando. La gente que no tiene ganas de matarse, pero no quiere seguir viviendo. Digamos, yo creo que esto podemos charlarlo después. Morirme no me importaría nada, como dicen algunos. Exactamente. Que me dé COVID nomás, sí. Yo que atiendo a adultos mayores es un tema importante porque a veces no es falta de vivir, sino que el costo de vivir está siendo muy alto, dolores, tratamientos, privaciones, entonces el balance empieza a no ser tan satisfactorio y ese es un fenómeno distinto, es decir, ese es un fenómeno distinto, ese es otra cosa. Y efectivamente sí hay personas que de la nada pueden empezar a tener ideas suicidas y estamos intentando compartir con ustedes un debate muy complejo que se está dando en medicina, que es la instauración de las ideas suicidas, del riesgo de tener acciones autolesivas, no como el final de un sufrimiento, sino como un sufrimiento en sí mismo que puede darse aislado de otras cosas. Y
yo creo que lo conté la vez pasada, ya no me acuerdo, pero hay en Netflix ahora un documental que se llama Mystify, que es de la vida del cantante de INXS. Le recomiendo verlo por dos cosas. Primero, porque yo como viejo fan del grupo me sentí estafado, porque pensé que este hombre se había suicidado porque esta chica no le había dado más bolilla y que entonces, porque INXS ya no era tan popular y era del club de los 37. Lo había pisado un colectivo y tenía un daño frontal severo. Pero vale la pena ver el documental porque está marcado esto que decimos. Todos tienen una hipótesis de lo que le pasó a este chico que lo llevó a matarse. Pero nadie le preguntó si el golpe tremendo que se había dado en la cabeza y el haber estado 6 meses en coma tenía algo que ver. Cosa que era como ese elefante que está en el baño. ¿Está bien que esté ahí? Y no sé, un elefante del baño no es como lo más normal de la Tierra. Y sin embargo, todos tejieron una historia alrededor de ese elefante hasta, finalmente, como contaba Mariana, olvidar el elefante. Es decir, ¿no? Es decir, el elefante quedó como el justificativo de una historia, pero eso hizo desaparecer al elefante. Y capaz, yo creo que este es un buen resumen de lo que venimos charlando hoy. Es decir, hay que escuchar la idea suicida tal cual es. Tal Muy cual bien. es. Y como queremos ser rigurosos con el tiempo, una respuesta corta de cualquiera. Entonces, el que realmente se quiere matar no se lo contará ni dirá nada a nadie. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Claro. Puede contar, puede no contarle a nadie, puede contarle a poco. Puede contarle y morir de una forma que tampoco esperaba. Las combinaciones son Yo creo que muchas. como vamos a seguir en el tema, quizás debiéramos tratar de englobar para la gente que nos escucha la idea de que estos son eventos suicidales, que hay cosas que están dentro del mundo de la suicidalidad, porque alguien va a decir, bueno, cualquier persona, cualquier adolescente que se corta, ¿se está queriendo matar? La próxima Eh, semana hablemos de eso. Por eso digo, entonces, gestos. Hay gestos que son suicidales y hay que ponerlos en el contexto de lo que se está hablando y por lo mismo ver una manera de acercarse, afrontarlo, etc. Pero no todos son iguales. Hay gente que puede hablar muchas veces, hay gente que puede cortarse y además de eso querer suicidarse y además de eso suicidarse finalmente también, ¿no? Queridos, Mariana, Danilo, Sergio, tema complejo, nos deja así medios apretados de tratar de hablarlo con cuidado, ¿no? Con cuidado sobre todo, con cautela. Un abrazo para Oye, todos. muchas buenas preguntas, digamos, y disculpamos, Sí, tratamos de contestar Sí, las que se sí, pueden, si nos ven yo, distraídos es intentar, sí, pero nada, la preguntas, próxima semana vamos a comentarios. seguir hablando ahí sí, del tema. sí. Ujú. Y no importa que nos manden las preguntas porque vamos a tratar de abordarlas. Un Tendrías que abrazo a volver a todos. mostrar el video del cómico este donde da la explicación de por qué uno se suicida. La música de Toto y El, las el, comidas el, magras. las comidas congeladas. Claro, Sí. Exacto. Bueno, exactamente. un abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Que estén bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego.